Bienvenidos y bienvenidas a una de nuestras últimas clases de biología. Lo más probable es que la próxima semana no podamos ver todos los contenidos que nos quedan. Y si nos quedan, en verdad va a ser muy poco, no va a ser lo más importante. Ya hemos visto harto de biología celular. Tal vez lo sienten porque sea así. Hemos visto estructura de una célula, vimos los organelos de una célula eucarionte, vimos, bueno, las diferencias entre eucarionte y procarionte. Y ahora estamos viendo membrana. En nuestra sesión anterior vimos lo que era estructuralmente la membrana, la función de las membranas biológicas. Y hoy día quizás nos vamos a adentrar dentro, valga la redundancia, de una de estas funciones, que era el seleccionar las sustancias que, bueno, que puede seleccionar para ver si es que pueden entrar o eliminar los desechos. Como es toda la reja, es todo el borde de una célula, la membrana va a tener una tremenda importancia en la regulación de las cosas que pueden entrar y puedan salir. Porque cuando la célula necesite de algo, va a ser la membrana quien tiene que dejarla pasar o quien va a hacer el esfuerzo de hacerla entrar. Y bueno, lo mismo va a pasar por un desecho. La célula no puede acumular los desechos, así que necesitamos de la membrana para poder sacarlas, poder sacarlos. Así que lo que nos va a importar hoy día, ahora, es el transporte que se produce a través de la membrana. Así que, bueno, la sesión de hoy día es que usted conozca los mecanismos de transporte y que entienda que esto es muy importante para que la célula pueda funcionar de una manera correcta. Bueno, como base, la membrana es semipermeable. Esto lo pueden encontrar en su libro, semipermeable. ¿Qué significa semipermeable? Significa que, mejor lo digo del otro lado, permeable significa que deja pasar. ¿Sí? Permeable significa que deja pasar. Por ejemplo, una bolsa de cartón o el cartón mismo es permeable al agua, porque finalmente con el tiempo termina mojándose y termina como saliendo agua por el otro lado. Una chaqueta impermeable es una chaqueta que no debiera dejar pasar algo. Se entiende por una cuestión cultural que si es impermeable no deja pasar agua. Pero perfectamente podríamos llamarle hoy en día, sobre todo, que hay materiales mucho más desarrollados, que hay algunos que son impermeables a los aceites y que cuando les cae una gota de grasa o de aceite, son repelidos, se rebotan. Lo que quiero que entiendan en el fondo es que permeabilidad significa el dejar pasar. Entonces, cuando yo les menciono que la membrana es semipermeable, significa que deja pasar ciertas cosas, pero otras no. Y lo que nos va a interesar entonces para el comportamiento de las células es las cosas que pasan de un lado al otro. Y para esto hay dos términos que, si bien creo que los he mencionado, necesitamos entenderlos. Está el espacio extracelular, que es lo que está afuera de la célula, y el espacio intracelular. Intra significa adentro. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, por ejemplo, hoy día, es entender por qué y cómo estas pelotitas medias, no sé, celeste, no sé cómo decirle, entran a la célula. Porque pueden ser, dependiendo de cuántas sean, y de qué sean, y de cómo sean, es cómo van a entrar. O cómo van a salir también. Así que vamos con esto. Lo primero que tienen que entender es que hay dos tipos de transporte. Está el transporte pasivo, que es el que les voy a explicar ahora, y el transporte activo, como quizás se podrían imaginar si uno es pasivo y el otro es activo. Puntos importantes. El transporte pasivo se llama pasivo porque no necesita aporte de nada. Ocurre simplemente. Nosotros nos podemos quedar sentados esperando y este tipo de transporte va a ocurrir porque no necesita energía, no necesita que la célula mande ATP, no necesita que la mitocondria trabaje, no necesita nada. Ocurre.
¿Y por qué sencillamente ocurre? Porque ocurre gracias, y esto puede sonar chino la primera vez que se escucha, gracias al gradiente electroquímico. Profe, no tengo idea qué es el gradiente electroquímico, jamás lo había escuchado y casi ni siquiera lo puedo pronunciar. No se preocupe. El gradiente electroquímico es un fenómeno que se da cuando a distintos lados de, por ejemplo, una membrana, hay diferentes concentraciones de esta sustancia. Por ejemplo, lo voy a llevar al colegio. En situaciones presenciales, del año pasado, etcétera, habían, imagínense, 2 cursos dentro de una sala. 2 cursos dentro de una sala. Todo apretado. Arriba de la silla, arriba de las mesas, en el suelo, en la mesa del profe. Un montón de cabros. ¿Qué pasaba si más o menos ya como a la hora del almuerzo yo abría la puerta? Se iban todos. Todos salían de inmediato. Se sonaba el timbre, salían todos. ¿El profe tuvo que poner algún esfuerzo para que se fueran? No. Eso es porque adentro de la sala habían demasiados estudiantes y afuera no había ninguno. Ninguno. Ahí se producía un gradiente electroquímico. Habían muchos estudiantes adentro de la sala. Por lo tanto, naturalmente van a salir. Van a salir. Y van a salir probablemente hasta que afuera haya más o menos la misma concentración que adentro. Entonces ahí es donde usted dice, no, afuera del pasillo está muy lleno, mejor nos quedamos dentro de la sala. Eso. El gradiente electroquímico es algo que sucede cuando a distintos lados separados por una membrana hay diferentes concentraciones. Entonces, ¿hacia dónde se tiene que mover este soluto? Desde donde hay más hacia donde hay menos. ¿Ok? Todo lo contrario. Imagínense, el patio estaba lleno de gente, lleno de gente. Yo abro la puerta, van a empezar a entrar. Van a empezar a entrar. Es transporte pasivo. Yo no tengo que hacer nada para que los niños salgan ni para que los niños entren. Ahora, este tipo de transporte ocurre por 3 mecanismos diferentes. Primero, si la molécula es chiquitita, así chiquitita, muy chica, o si por ejemplo fuera una apolar, que significa que no tenga cargas o que no tenga como polos, ¿ya? Cargas, dejémoslo en cargas. Que no tenga cargas y que no tenga polaridad, puede pasar por la membrana pidiendo permiso a través de la capa de fosfolípidos. Pide permiso y pasa. Entonces, si hay mucho dióxido de carbono, porque por ejemplo el dióxido de carbono es una molécula pequeña, el dióxido de carbono está muy concentrado afuera. Pasa por la membrana. Y esto es más o menos lo que ocurre en el intercambio gaseoso de nuestros pulmones. La sangre tiene mucho dióxido de carbono. En nuestros pulmones, que tiene aire de aire, hay poco dióxido de carbono. Por lo tanto, ¿de dónde se va a mover el dióxido de carbono? Desde la sangre hacia el aire de los pulmones. ¿Qué va a ocurrir con el oxígeno también? Por ejemplo, otra molécula pequeña, que hay mucho oxígeno en el aire de mis pulmones, pero poco en la sangre. Por lo tanto, va a pasar. ¿Tiene que pasar por medio de una proteína o tengo que hacer algún gran esfuerzo? No, pasan. Pasan por la membrana. Eso ocurre, insisto, con moléculas pequeñas y sin carga. ¿Por qué razón deben ser pequeñas? Porque moléculas muy grandes ya como que no pueden pedir permiso. O sea, imagínense, están en una micro, en el metro o en algún lugar muy lleno, en un concierto de música, lo que sea. Si usted es chiquitito, usted es chiquitita, usted puede pasar entre medio de la gente así como permiso, quizás pegando un poco de cosas, pero puede pasar. Pero ya si usted es una persona muy grande, le va a costar pasar. Y probablemente no pueda. No pueda. Es por eso que necesitamos algo especial para estas moléculas que son un poquito más grandes. Por ejemplo, azúcares, los monómeros, la glucosa, por ejemplo, o los aminoácidos, que son moléculas, digamos, para ustedes pequeñas, pero para la membrana son moléculas que ya son más o menos grandes y que si bien pasan, van a pasar por difusión facilitada. ¿Qué significa la difusión facilitada? La difusión facilitada es un transporte, pero que necesita de una proteína integral. Acuérdense que las proteínas integrales atravesaban toda la membrana. Tenían una salida por arriba y una salida por abajo. Da lo mismo cuál sea arriba o abajo, la idea es que atravesaban la membrana.
Entonces, la difusión facilitada es un transporte donde la proteína va a tomar una sustancia y la va a llevar hacia el otro lado, siempre respetando el gradiente electroquímico. Eso significa que si, por ejemplo, a este lado tengo mucha glucosa, mucha, aquí hay, imagínense, hay mucha glucosa, y para este lado no tengo nada, las proteínas que están en esta membrana van a tomar de aquí y las van a tirar para allá. De aquí, de aquí. Y ojo con esto, mis manos se mueven. Es porque la difusión facilitada requiere de una proteína que, por ejemplo, se llame carrier, ¿ok? Así se llaman carrier, proteínas carrier, que modifiquen su forma, es decir, muevan, pa, pa, y se mueve la proteína. Toma de un lado hacia el otro. La otra opción, que es muy similar a la difusión facilitada por carrier, es una difusión que ocurre a través de canales. Los canales también son proteínas integrales, pero estas no cambian su forma y además son específicas para un cierto tipo de ion. Recuerden entonces, la difusión facilitada por carrier se produce para moléculas que son un poquito grandes. Los canales se hacen para moléculas pequeñas, pero que tengan carga. Esta es la principal diferencia. El punto importante tanto de la proteína carrier como de los canales es que son específicas. Ese carrier de glucosa no puede pasar aminoácidos, porque los aminoácidos cada uno tendrá su carrier. Y el canal del sodio no puede dejar pasar el canal del calcio, porque el calcio tendrá su propio canal. Esto es importante. Un canal es como un puente. El canal no modifica su forma, como sí lo hace el carrier. El canal es un puente, que lo único que hace es conectar la salida con la entrada, bueno, que puede ser al revés también, pero en donde va a pasar ese ion y ningún otro. Ningún otro. Respetando igualmente el gradiente electroquímico. Entonces ahora es como un puente. Vamos a tomar sodio de aquí. Si hay mucho sodio a este lado, va a empezar a entrar. Porque tiene su puente, tiene su propio paso, en donde solo cabe él y nadie más. Bien, entonces, el transporte pasivo que no requiere energía, esa es su principal característica, puede ser por difusión simple, como para el paso de moléculas pequeñas y sin carga, como el dióxido de carbono, el oxígeno y el alcohol, por ejemplo. El alcohol es una molécula que todavía es pequeña para atravesar la membrana. Es por eso que una persona, por mucho alcohol que tome, siempre va a empezar a ingresar más alcohol, más alcohol, más alcohol. ¿Hasta cuándo? Hasta que incluso las concentraciones estén iguales, hasta lo que tome de lo que hay dentro de la célula. Pero para ese entonces ya esa persona puede estar hasta muerta. Tenemos otro tipo de transporte pasivo que es el de difusión facilitada mediante carriers o proteínas transportadoras, que también se llama, que son proteínas que toman moléculas y las llevan hacia el otro lado, respetando el gradiente, obviamente, pero modificando su forma. Y la de los canales, en donde pasa un ion exclusivamente por ese ion, o sea, es único para ese ion, sin modificar su forma, pero también respetando el gradiente electroquímico. Recuerden, el transporte pasivo no necesita energía, porque es lo que debiera ocurrir para mantener un cierto equilibrio. Bien, y siempre un transporte pasivo va a llevar moléculas desde donde hay más hacia donde hay menos. ¿Por qué? Porque está el transporte activo. El transporte activo es donde sí yo voy a necesitar energía. ¿Ok? Voy a necesitar energía. ¿Y por qué? Y tal vez soy un idiota porque me faltó colocarlo acá. Porque voy en contra del gradiente. En contra. Vuelvo al ejemplo del colegio. Están todos los niños adentro de la sala queriendo salir porque ya es hora de almuerzo. Sé que si abro la puerta se van a ir todos, pero no puedo porque me falta Juanito. Y Juanito está en el baño. Y yo creo que nadie sale hasta que llegue Juanito.
Si yo abro la puerta o la ventana o alguna salida entrada, ¿Juanito va a entrar? No, de hecho se van a escapar los que están dentro de la sala. Lo que hay que hacer es llamar al inspector, decirle, oiga, ¿sabe qué? Juanito no está, desapareció, me dijo que iba al baño, no ha vuelto en media hora. Vale, van a ir a buscar a Juanito, lo van a buscar por todo el colegio. Juanito estaba capeando clase, se había fugado. Toman a Juanito de la oreja y lo traen arrastrando a la sala y lo meten hacia adentro. Primero, ¿eso es lo que debe ocurrir si yo abro la puerta? ¿Que Juanito entre voluntariamente? No, en absoluto. Vamos en contra del gradiente. Aquí movemos moléculas desde donde hay menos hacia donde hay más. ¿Qué consigue la célula con esto? Acaparar. Acaparar. Por ejemplo, glucosa o algo que me importa mucho. Me importa. Si hay algo que me importa mucho, así como Matanga dijo la changa, la célula va probablemente a hacer transporte activo, porque adentro de ella va a haber mucho de este soluto. Y no lo va a dejar arrancar. Y afuera está mirando. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¡Pum! ¡Pa! Transporte activo. Siempre el transporte activo va a ir en contra del gradiente. Es en contra de lo que la lógica me diría. Y como es en contra, necesito energía. Porque el proceso no se produce espontáneamente. No es como, sí, si yo lo dejo tranquilo va a entrar. No, si yo lo dejo tranquilo va a salir, de hecho. Es por eso que necesito energía para tomarlo. ¿Ok? Hay un montón de ejemplos para esto. El más conocido tiene que ver a nivel neuronal. No se los voy a relatar, pero es que necesito sacar sodio y hacer entrar potasio para que mis neuronas puedan seguir funcionando. El problema es que al sacar sodio hay mucho sodio afuera y para entrar potasio hay mucho potasio adentro. Pero igual lo voy a hacer usando energía. Usando energía. Bueno, como resumen entonces, como resumen. El transporte pasivo, ¿ok? El transporte pasivo es todo el transporte que no necesita energía. No necesita energía. Ocurren gracias al gradiente que se produce por las diferencias de concentraciones. Esto puede ser por difusión simple, que pasan a través de la membrana, sin pedirle permiso a nadie, moléculas pequeñas y sin carga. Pueden ser por un transportador o un carrier. Esto ya es difusión facilitada, porque necesito de una proteína, ¿sí? La difusión facilitada por transportadores necesita modificar su forma. Esto es lo más importante. Y la difusión facilitada por canales sigue siendo difusión facilitada porque necesitan de una proteína. Es simplemente un canal por donde pasan, o un puente, o un pasadizo, por donde pasan iones de forma excluyente, es decir, única, y en donde nadie más pasa. Todo esto respeta y cumple el gradiente electroquímico. ¿Sí? Siempre se van a mover moléculas de donde hay más a donde hay menos. Fíjense, todos se están moviendo de donde hay más a donde hay menos. Excepto el transporte activo, que es el único que se está moviendo desde donde hay menos hacia donde hay más. Y es por eso que requiere ATP, requiere energía. Eso. Chicos y chicas, nos veremos el día miércoles para estas dudas y más. Recuerden que también les voy a subir el resumen completo de todo biología celular con el libro de clases para que vayan acompañando y sepan de dónde sacar la información, puedan leerlo de otra fuente y estudiar de otra manera. Hasta entonces, chicos y chicas, cuídense mucho. Recuerden que si están viendo esto desde YouTube, pónganle me gusta al video y nos vemos el miércoles. Cuídense mucho. Chao, chao.